Ser Podcast. El largo proceso judicial a la financiación del PP puede acabar con una curiosa conclusión. En Génova tuvieron durante 3 décadas a 1 o 2 empleados empeñados en financiar irregularmente al partido y a sus mandos, sin que ninguno de todos los dirigentes a lo largo de 30 años creyera conveniente supervisar, controlar o siquiera preguntar: oye, ¿de dónde sale el dinero que manejamos? Ni Aznar, ni Rajoy, ni Cospedal, ni Cascos, ni Arenas, ninguno de estos dirigentes que veían crecer la hierba y se atribuyen milagros económicos, dudaron nunca, ni antes ni ahora, sobre las cuentas de la organización que dirigían. Todos ellos han comparecido como testigos en el juicio sobre la reforma en negro de la sede central. No se les acusa de nada y resulta asombrosa la coincidencia en la respuesta. Todo es falso o no lo sé. Ni una duda, ni una reflexión sobre la caja B acreditada ya en sentencia judicial, que algunos subordinados están pagando penalmente y que les ha costado políticamente el gobierno. Nada. Silencio, negación y altanería ante el tribunal, con medalla de honor para Aznar. Señor letrado, me puede preguntar 30 veces o 500 veces la misma pregunta en distintas páginas de distintas comparecencias, que la respuesta va a ser siempre la misma. Tengo condición de testigo, no de tertuliano. Usted es el señor Boyer, abogado del señor Puigdemont, pero es que me está usted preguntando, insistiendo sobre una cosa que ya le he dicho que no. Le agradezco mucho que lea mi declaración ante el Congreso de los Diputados, porque creo que fue una buena declaración. No era inspector de cajas fuertes, y esas son las responsabilidades que he tenido en el Partido Popular, de las cuales estoy muy orgulloso, si me permite decirlo. Aznar, que 17 años después de perder las elecciones, parece no haberse enterado todavía de lo que le ha pasado. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. En la mesa del análisis, Manuela Carmena, buenas noches. Hola, buenas noches. El periodista Joaquín Estefanía, ¿cómo estás? Bien, Pepa, bien. Y Fernando Garea, director adjunto del Confidencial, buenas noches. Hola, Pepa, buenas noches. El día en 2 minutos, Aimar. Finalmente, Gobierno y comunidades no han endurecido esta tarde las restricciones para Semana Santa, a pesar de que la ministra Carolina Darias había tanteado esta mañana a varios consejeros acerca de la opción de adelantar a las 8 el cierre de comercios y hostelería. Eso sí, advierte el ministro del Interior, Grande Marlaska, de que habrá un gran despliegue policial para hacer cumplir las restricciones que ya estaban pactadas para Semana Santa. Vamos a desplegar un total de 64.200 efectivos entre agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para velar por el cumplimiento de la normativa en cada uno de los territorios. Y mientras tanto, la incidencia acumulada sigue subiendo poco a poco en España, hoy hasta los 132 puntos, pero sigue siendo tremendamente desigual por territorios. Por ejemplo, Madrid tiene 228, Euskadi 199, la media de España está en 132. En la política, Toni Cantó, el hombre que hace 8 días se iba de Ciudadanos diciendo que qué mal esto de la política y que él se volvía a su trabajo como actor, hoy ha fichado por Isabel Díaz Ayuso para ir en las listas del PP en las elecciones madrileñas del 4 de mayo. En Cataluña, la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, ha propuesto esta tarde ya oficialmente a Pere Aragonès de Esquerra como candidato a la investidura en el debate que tendrá lugar dentro de 2 días, el viernes. Pero a esta hora, Aragonès sigue sin tener el apoyo de Junts. De hecho, ese partido se ha desmarcado del preacuerdo entre Esquerra y la CUP, ha advertido de que se va a tomar su tiempo, así que si no hay un cambio radical de los acontecimientos de aquí al viernes, todo apunta a que, al menos esta semana, Aragonès no será presidente. Veremos en qué queda. Por segunda vez en 2 semanas, el Tribunal Supremo sentencia que Vox no puede vetar a periodistas en sus actos electorales por mucho que los considere incómodos. Ya dijo el Supremo la semana pasada que Vox incumplió la ley impidiendo que la SER y El País entrara en sus mítines. Hoy ha sentenciado el Supremo que también violó la ley cuando vetó a los periodistas de estos medios en la noche electoral de las últimas generales. Y hemos conocido hoy un dato muy significativo. Lo ha revelado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. De todos los trabajadores que tuvieron que irse a un ERE, las empresas están recuperando antes a los hombres. Aunque ha habido menos mujeres en ERTE, han tendido a estar, aquí hay un problema de género, han tenido que estar más tiempo en ERTE, lo estamos viendo, y también vemos por edades que en términos de duración
son los trabajadores de mayor edad y los más jóvenes los que tienden a estar más tiempo en ERTE frente a las edades intermedias. Hablábamos de mujeres, bueno, se acaba el mito machista. El 42% de los conductores en España, el 42% es mujer, pero solo representan el 10% de los muertos en carretera. Son datos que ha aportado hoy la DGT. María José Aparicio. Entre los conductores fallecidos en el año 2019, el 45% de ellos, una cifra alarmante, tenía presencias en su organismo de drogas o psicofármacos. El 95% eran hombres. Y científicos de la Universidad de Boston han descubierto hoy que vivir sin compañía en casa entre los 45 y los 65 años es un factor de riesgo de sufrir Alzheimer por encima incluso del riesgo genético. La soledad durante la edad media provoca, la edad mediana, de 45 a 65 años, la soledad provoca una amplia variedad de problemas de salud como trastornos del sueño, depresión, pérdidas de memoria y hasta ictus. Y todas esas dolencias a la larga incrementan las posibilidades de padecer Alzheimer. Una noticia importante esa y interesante, desde luego, lo que dice. Y en la contra de Hora 25. You're just too good to be true. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Hoy en La Ventana, aquí en la SER, contaban el impacto de la marcha de Donald Trump en los medios de comunicación en Estados Unidos. Las audiencias de las televisiones se han desplomado desde que el magnate no está en la Casa Blanca, porque Trump era un generador compulsivo de contenidos polarizadores. Así que, curiosa relación entre trumpismo y audiencias. A ver si vamos a escuchar, Javois, a algún colega norteamericano decir: contra Trump vivíamos mejor. No, yo creo que no vivíamos mejor. Contra Trump nos escucharán más, que es una cosa diferente. Del mismo modo que antes salía un tío desnudo a la calle con un cencerro en el tobillo y se llamaba a la policía y se lo llevaban detenido. Y ahora se le ponen 4 cámaras delante y se le vota a veces, ¿no? Así que a mí me ha encantado saber que la audiencia de los medios de Estados Unidos se han desplomado sin Trump, porque así comprenderemos por fin también los medios españoles que la estabilidad de una democracia suele coincidir con bajas audiencias, por desgracia, y con ingresos relacionados con cuestiones periodísticas. Puedes informar a la audiencia, puedes excitarla, y aunque lo primero es más barato, lo segundo siempre sale muchísimo más caro. Y creo que esa es la lección que nos están dando los Estados Unidos. Un beso, Javois, hasta mañana. Hora 25. Pepa Bueno. 2 expresidentes del gobierno ante un tribunal que juzga irregularidades financieras de su partido. Financiación que, según el encausado Bárcenas, incluía pagos en dinero negro a la cúpula. Pocas bromas. Es del todo entendible que alguien a quien le roza una investigación judicial de este calibre haga todo lo que esté en su mano para autoexculparse. Pero un poquito de altura en la respuesta, en la actitud, en el discurso y en la reflexión incluso parece exigible a quienes han dirigido el gobierno de todos los españoles. No ha sido así, aunque con enorme diferencia entre Aznar y Rajoy en la actitud. Aznar ha declarado con mascarilla pese a que estaba en su casa. Rajoy ha dado la cara física, y ha tenido una actitud mucho más educada y razonable. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Muy buenas noches, Pepa. Era la primera vez que Aznar testificaba en la Gürtel y ha sido 100% Aznar, identificando él a las acusaciones particulares, como si al vincularlas con un partido le quitara peso a los hechos que un juez ha decidido llevar a juicio. Directamente Aznar ha intentado deslegitimar a las acusaciones populares, recordando al letrado de Haddade, que ha defendido en el pasado al PSOE, al abogado Virgilio Latorre, que representa 2 cargos socialistas, o a Gonzalo Boye, que también defiende a Puigdemont y ha sido reprendido por el tribunal. ¿Es el señor Boye abogado del señor Puigdemont y abogado del señor... Señor Aznar, pero esas cuestiones aquí no interesan en absoluto. Por lo tanto, ciñase a las preguntas que se le haga a usted.
Osco y oculto tras una máscara, José María Aznar ha sido interpelado precisamente por ese letrado sobre por qué la llevaba si estaba en su casa. ¿Estaba solo o era para protegerse de alguien más que estuviera allí y pudiera apuntarle las respuestas? ¿Por qué lleva una mascarilla si está solo? Porque yo respeto las recomendaciones de las autoridades sanitarias. ¿Está usted en su casa o en su despacho? Estoy en el despacho de mi casa. ¿Y también las autoridades sanitarias le han recomendado? Perdone, señor Boyer. Sí, señoría. Déjelo ya ahí, ¿eh? Ven, lo dejamos ahí, señoría. El expresidente Pepa ha negado el cobro de sobresueldos y conocimiento alguno de la Caja B, que según las acusaciones se pergeñó en los años en los que Cascos detentó las funciones de tesorero a principios de los 90. Imposible, ha dicho Aznar, porque fue muy poco tiempo, un periodo transitorio insistido muchas veces hasta que llegara el nuevo. El letrado Virgilio Latorre le ha recordado entonces que estuvo 2 años Cascos como tesorero. Cazado, Aznar ha respondido que hay periodos transitorios más largos en la democracia española. Pues el tiempo que se suele llamar provisional e interino, pero calculo que sería muy pocos meses. 2 años. Yo no le conozco exactamente la fecha de designación del señor Álvaro de la Puerta, pero en todo caso eso es un periodo transitorio. Hay periodos transitorios más largos en la historia de España. Aznar también ha desmentido que él autorizara los pagos al consejero Calixto Ayesa que se ejecutaron desde la Caja B, pero no dice que mienta el diputado del Burgo que hizo esa afirmación. Entonces, ¿quién le dijo al tesorero que pagara a Ayesa si del Burgo solo habló con Aznar? No ha habido respuesta, Pepa. Si antes marcábamos diferencias en el tono, en la actitud entre Aznar y Rajoy, en el contenido del meollo pocas diferencias, Campos. Rajoy tampoco sabía nada de la contabilidad paralela que se anotó en los papeles de Bárcenas. Con absoluta rotundidad y a pesar de las evidencias y de 2 sentencias judiciales, como Aznar, Rajoy ha negado sobresueldos, donaciones ilícitas y dice que no hubo Caja B, que sería, en cualquier caso, la de Bárcenas. No hay ninguna Caja B del Partido Popular. Habrá unos papeles de Bárcenas que son los papeles del señor Bárcenas que él tendrá que explicar. ¿Acaso Bárcenas pagaba los sobresueldos de su bolsillo? Le ha dicho las acusaciones. Miente, absolutamente falso, era la respuesta que ha repetido en reiteradas ocasiones. Hasta tal punto ha llegado también a negar, a desmentir cualquier vinculación con esa supuesta Caja B, que incluso pues no ha despejado la incógnita. No solo no ha identificado el M. Rajoy, sino que tampoco su nombre completo. Mariano Rajoy, que aparece en los papeles, no M. Rajoy, no Rajoy, sino Mariano Rajoy es usted. No, esto habrá que preguntárselo al autor de los papeles. Lo que es absolutamente falso es que si fuera yo, me atribuyan la percepción de unas cantidades. Eso es absolutamente falso. Los exdirigentes del PP, Pepa, lo han negado todo, pero primero la Audiencia Nacional y después el Supremo consideraron inveraces sus declaraciones al negar los sobresueldos en el juicio por la Gürtel y corroboraron, ya es firme, la existencia de una Caja B en el Partido Popular. Campos, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Manuela, una duda de alguien que no tiene ni idea. Todos los dirigentes del PP han negado, lo acabamos de escuchar, que existiera una contabilidad paralela que está acreditada ya judicialmente en 2 sentencias. Una de ellas la que precipita la moción de censura contra Rajoy. Como testigos están obligados a decir la verdad. ¿Eso es falso testimonio? Pues mira, yo creo que sí. Es decir, que una cosa yo creo importante, lo hablábamos alguno de los días que ya hemos debatido sobre esto, es que hay que impedir que los juicios se acaben convirtiendo en una especie de festival de mentiras, ¿no? Y además de mentiras absurdas, pueriles, que no tienen ninguna consistencia, ¿no? Los testigos efectivamente tienen que decir la verdad. Y si no dicen la verdad, pues cuando se dicta la sentencia es el momento, porque claro, el testimonio del testigo tiene que estar relacionado con lo que se está discutiendo y sobre lo que va a ser objeto finalmente de reproche, es decir, absolución o condena. En la sentencia es cuando el magistrado debe decir que a la vista de la auténtica falta de coincidencia entre los hechos que declara probados y lo que han manifestado los testigos, cuando haya una equivalencia entre una y otra, pues efectivamente hay que deducir el falso testimonio, un delito de falso testimonio. Lo que pasa es que yo creo que nos hemos acostumbrado demasiado a aceptar que los testigos mienten, ¿no? Y cuando miramos el número de personas enjuiciadas al año, por ejemplo en el 2019 por falso testimonio, pues es muy poco.
poco, para que os hagáis una idea. Por ejemplo, pues el delito más común que se cometió en el 2019 fue un delito de lesiones. Había aproximadamente 70.000 personas condenadas, ¿no? Y solamente por falso testimonio 400, ¿no? Bueno, yo creo que eso Madre indica... mía, ¡qué desproporción! Claro, que eso indica que no le damos importancia, que aceptamos que los testigos mienten también. Entonces no solamente mienten los imputados, sino que mienten también los testigos, ¿no? Y eso es algo que envenena, que quita prestigio al hecho trascendente que es el enjuiciamiento de unas conductas que son reprochables, ¿no? Y yo creo que eso es un tema sobre que todo el Poder Judicial debe reflexionar en profundidad. Claro, porque está en manos del juez, como has dicho, en el momento de redactar la sentencia. Está en su mano el decir esto. No se reduzca testimonio y entonces es el fiscal el que después va a ver si lleva a cabo la acusación o no, pero el juez ya ha hecho la denuncia, como si dijéramos. El testimonio ahí equivale a la denuncia, ¿no? Ya, escuchando esta tarde a Aznar, que he escuchado prácticamente entera su declaración, pensaba que la dignidad de un líder no acaba cuando termina el cargo importante que desempeña, ¿no? Alguien que ha sido un líder se debe a sí mismo en primer lugar, pero también a todos los que confiaron en él o a todos los que gobernó. Fue presidente del gobierno 8 años, líder del PP 14 años. Se debe esa misma dignidad, ¿no? Y no esta representación, que no sé si lo habéis seguido, Joaquín, de Aznar en ese tono altanero, ¿no?, en el tribunal. Bueno, como dice un compañero nuestro, lo que ha pasado hoy allí en la Audiencia Nacional es que Aznar ha absuelto al tribunal y a las acusaciones particulares, que eso es lo que... Ha habido una enorme diferencia, como tú misma decías, en el tono entre uno y otro, ¿no? Ahora, lo importante es que a falta de la intervención, todavía me parece que le queda declarar al más rábula de todos, que es Federico Trillo. Es decir, pasa el tiempo y no hay ni la más mínima argumentación política de lo que ha ocurrido, una argumentación política para militantes, para votantes y para los ciudadanos en general. Es decir, pasa una cúpula tras cúpula del Partido Popular con un solo argumento, que es el sálvese quien pueda, ¿no? ¿Cómo me libero del fantasma de Bárcenas, ¿no? Y mientras tanto, todo esto da lugar a que cuando alguien en el Congreso de los Diputados hable del Partido Popular como el partido más corrupto de Europa, pues nadie se escandalice de lo que allí está ocurriendo, porque lo que ha sucedido durante todo este tiempo es que ese Partido Popular, de esos 2 presidentes y de esos 4 o 5 secretarios generales, se convirtió en una especie de puerto de arrebatacapas, es decir, donde ocurría todo tipo de cosas, todo tipo de rapiñas, y allí nadie sabía nada, que no sé si es mejor o peor. Decías, nadie ha elaborado un mínimo discurso político, no se ha dirigido a su propia militancia, claro, y a sus votantes, ojo, que son muchos más que sus militantes, ¿no?, durante tanto tiempo. Pues mira, fuera de los tribunales, hoy Pablo Casado ha aplicado su método cuando le han preguntado por la corrupción. Señor Sánchez, ha envidiado usted a su banca azul, pero si tiene al partido del vicepresidente del gobierno imputado, que tiene a no sé cuántos condenados por agresión policial, tiene a 3 ministras de los ERES, al señor Planas, la señora Calvo, la señora Montero, el mayor caso de corrupción de la historia. Y frente a este usted no me dé lecciones, que de ahí no ha salido Casado un día como el de hoy, que tiene a la cúpula de su partido que le ha precedido sentada en la Audiencia Nacional, que merecía un mínimo de reflexión, como tú apuntabas, Joaquín. Bueno, pues frente a esto, las disculpas del varón que más abiertamente ha reconocido el precio electoral que ha tenido la corrupción en su partido, Núñez Feijóo. Fomos os primeiros en pedir disculpas, e aproveito para volver a facelo. E, dende logo, señorías, o único que queremos é que se faga xustiza dunha vez. Pedimos disculpas se expulsou os responsables. E se hai alguén que aínda non sexa expulsado e é responsable, terá que saír do partido. E, por suposto, tomamos medidas e reformas necesarias. En fin, son 2 maneras, es verdad que con matices, ¿no? Pero son 2 maneras, Fernando, de reflexionar en el día de hoy. Sí, pero fíjate que toda la tarde de hoy, escuchándolo, es un poco como cuando refrescas la pantalla del ordenador y te vuelve a salir lo que has visto durante muchos años, no solo en el contenido, sino también en los tonos. El tono de Rajoy, que es verdad que ha utilizado algunas de las frases de las suyas ocurrentes, pero el tono de Aznar,
bastante arrogante, no solo por tener la mascarilla, que es una forma, digamos, de imponer tus condiciones antes de empezar a hablar, sino el tono en general que tenían las respuestas. Es obvio que desde el punto de vista penal no hay nada contra ellos dos, no se ha podido probar que supieran la existencia de esa caja B, porque si no, en lugar de como testigos estarían como acusados. Pero creo que los dos sí que tienen una evidente responsabilidad política y ética sobre estos hechos. Y también en eso hay una diferencia. Mariano Rajoy sí que de alguna forma pagó esa responsabilidad política, perdió nada menos que una moción de censura justo después de la sentencia, y luego su partido sufrió una derrota electoral. Pero a mí me llama mucho la atención la figura de Aznar, en el sentido de que sigue en la práctica, en la política activa. No hay que olvidar que tiene un tanque de pensamiento muy importante en este país, muy potente, que prácticamente cada día pontifica sobre diferentes asuntos, y sin embargo no ha pagado esa responsabilidad política de que todo esto es consecuencia de lo que se creó presuntamente en esa época. Digo presuntamente por decir, porque como bien explicaban antes en la crónica, hay varias sentencias con recursos que dicen que existe la caja B, los papeles están avalados por muchos indicios y por muchos testimonios, y algo muy importante, el propio partido actual tomó la decisión simbólica, si se quiere, pero importante, de cambiar de sede precisamente porque esa sede estaba siendo investigada por haberse pagado en las obras con dinero negro. Es decir, es abrumador el que todo esto no es un invento, sino que está cargado de indicios y de pruebas, y que por tanto no tiene tan mucho sentido esto, y como decís, que el PP actual no haya elaborado una respuesta muy contundente, no solo negándose a contestar, como hace ahora Pablo Casado sobre el asunto de Bárcenas, sino una justificación, una explicación, unas disculpas a la ciudadanía que creo que se deben por toda esta época y por todos los procesos que todavía quedan por celebrar juicios, recursos, escritos, etcétera. Yo la verdad es que, Pepa, quería añadir algo al debate, porque lo hemos hablado otras veces, pero a mí me preocupa mucho el que pensemos que es la justicia la que va a ser absolutamente sanadora de este proceso en el que nos sentimos perplejos y al mismo tiempo indignados, ¿no? Yo creo que tiene que quedar muy claro, primero, que los tribunales se basan en la presunción de inocencia, y que por tanto es casi con absoluta seguridad hay muchas personas que, habiendo cometido acciones que puedan tener el reproche del que estamos hablando ahora, no van a ser condenadas, ¿no? por las circunstancias propias de los procesos. Segundo, que como estamos viendo, los procesos no son esclarecedores de la verdad, nada más que en una parte muy pequeña. Y tercero, que es lo que a mí más me preocupa, los tribunales nunca van a decir por qué pasa lo que pasa, dicen lo que. Claro. Dicen qué ha pasado, pero nunca dicen por qué. Entonces yo creo que esta sociedad ya no es que sea necesario, por supuesto, que sería, como han dicho Fernando y Joaquín, que el Partido Popular explicara, pidiera disculpas, claro, pero es que todos deberíamos, como sociedad, y por supuesto nuestros representantes políticos en la sede propia del debate parlamentario, tendrían que intentar esclarecer por qué. ¿Por qué sucede la corrupción? ¿Por qué ha sucedido esto? Mira, me decían, creo que hay una comisión que trata ahora, en estos momentos, cuando a través de informaciones que han venido de la CIA sobre lo que fue el GAL, que trata de plantear qué fue lo que pasó con el GAL. Pues yo creo que eso, si sigue adelante, estará muy bien, porque la sociedad tiene que saber el por qué. Para que no lo volvamos a hacer, para que no volvamos a caer en lo que nunca debimos hacer, ¿no? Sí. Ya hubo una comisión parlamentaria sobre este tema. Hoy precisamente Aznar, en un determinado momento, le ha dicho, no sé si al juez o a una de las acusaciones particulares: me está haciendo usted repetir lo que ya dije en el Parlamento, con una intervención que, por cierto, entiendo me salió que fue muy bien. Buena, ¿no? Me salió muy bien. Sí, pero si me permites, Joaquín, de nuevo lo mismo. Esa comisión era una comisión para la comunicación, para ponerse verdes unos a otros, no para hacer un análisis.
Claro. Si tienes toda la razón, es decir, no, era por matizar algo, ¿no? Pero tienes toda la razón, ¿no? A mí, fíjate lo que me ha ocurrido, es decir, veo las intervenciones de Aznar y de Rajoy, y hay un momento sentimental que dura un segundo, en donde me da pena Casado. Digo, bueno, pero este tipo ¿cómo puede liderar este partido con los monstruos que tiene detrás y tal? Y se me quita inmediatamente esa piedad. Cuando oigo esa intervención que acabas de, que es todavía más brutal, todavía, ¿no? Sí, mira, pues abundando en lo que decía Manuela en algún artículo, tú, Joaquín, recordabas que los casos de corrupción son una estrella de 3 puntas: el corruptor, el corrompido y los que intermedian entre uno y otro. ¿Cómo funcionan las cosas? Y tenemos la sensación de que solo nos centramos en una de las puntas de las estrellas, el corrupto, pero no en los corruptores. Y nos hemos hecho esta pregunta: ¿comparten esa sensación jueces y juristas, Marisol Rojas? En la contabilidad de Bárcenas aparecían entregas de dinero de las principales empresas del sector de la construcción. Los donantes fueron imputados en la primera fase de la instrucción, pero el juez Ruz tuvo que dar marcha atrás y archivar la causa porque no pudo establecer el vínculo entre esas aportaciones y las adjudicaciones. De la Mata reabrió la causa y ha vuelto a imputar a una veintena de empresarios. Aún así, los juristas insisten en la dificultad probatoria del cohecho activo, que consiste en dar algo para conseguir un trato de favor por parte de una autoridad o un funcionario. Jordi Nieva es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. La caja B es un ejemplo de lo que cuesta en un proceso probar los hechos delictivos. Algo que en realidad solamente conocemos porque lo ha dicho uno de los acusados y porque hay algún otro testimonio al respecto y hay unos papeles escritos a manos sobre la materia. Si solamente nos podemos basar en esos datos y no en la intuición que tienen muchos ciudadanos, pues ciertamente no podemos establecer una condena. Luis Manglano fue el instructor del caso Naseiro, la primera investigación judicial sobre la financiación del Partido Popular. En declaraciones a la SER ya explicó la dificultad jurídica de desmontar una adjudicación porque en su apariencia de legalidad está la trampa. Ahí está la trampa y seguirle la pista a dónde ha ido a parar la influencia y cuál es la contrapartida es el punto flaco de las investigaciones penales. Y si se prueba que ha existido el soborno, ¿qué pasa? Se lo preguntamos a José María Jimeno, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y colaborador de Transparencia Internacional. La Ley de Contratos española solo excluye a una empresa de una adjudicación pública si hay sentencia firme. No una sentencia en primera instancia, ni siquiera la apertura de juicio oral. Bueno, esto es una decisión española. En otros países basta que exista una sentencia en primera instancia, o en algunos otros países como en los Países Bajos la apertura del juicio por indicio de razones de criminalidad implicaría ya la nulidad, que son otra solución jurídica. Aún así, en España hay muchas figuras que permiten adjudicar de manera muy discrecional, y de ahí que para el juez de instrucción penal Joaquín Bosch la financiación de los partidos dé pie a muchos casos de corrupción, aunque el foco siga cayendo en el corrupto. Habitualmente se pone más atención en los corruptos que en los corruptores. Eso ha favorecido que no se ponga el foco en las grandes empresas de este país que se han llevado numerosas adjudicaciones de contratos públicos de forma fraudulenta, eliminando la competencia y encareciendo enormemente el coste de obras, suministros y servicios que siempre acaba pagando la sociedad. Y para acabar con estas prácticas, todos coinciden en que es necesaria mucha más transparencia en las contrataciones. Todo ese trabajo, Manuela, queda por hacer, ¿no? Para saber por qué nos pasa lo que nos pasa. Desde luego, pero para ir, digamos, desbrozando, yo creo que estaría muy bien el hacer un análisis de verdad detallado sobre las contrataciones, ¿no? Yo esta mañana leía un correo de Cibio, que me parece que Cibio es una asociación que, como sabéis, pequeña pero luchadora y que hace unos trabajos muy buenos, en que ha presentado un trabajo últimamente, creo que lo va a publicar El País o lo ha publicado, sobre todos los contratos que se han hecho durante la época de la emergencia, ¿no? Y claro, tú dices, y esto lo hace una organización privada. Pequeñita, además. Pequeñita, te quiero decir, de verdad, ¿no? Pero si es que esto es una tarea, esta sí que es una tarea de la política, ¿no? Esto sí que sería importantísimo, ¿no? Yo, mirar, esta mañana, ¿no? Cuando Inés Arrimadas ha hecho la única pregunta que inicialmente, porque luego la técnica de las preguntas del Parlamento ya sabemos lo que es, y Fernando creo que me
me darás toda la razón, que las preguntas no son tales, sino que son exclusivamente un gancho para poder decir una cantidad de barbaridades o de cosas que realmente el preguntado no sabe ni de qué se trata, ¿no? Pero es así, ¿no? Pero la señora Arrimadas pues ha preguntado algo así más o menos, que cómo iban a controlar las decisiones que tomaran en relación a los fondos europeos y tal, ¿no? Y nada, el presidente ha dicho algo muy corto, porque es la técnica parlamentaria que aconsejan siempre, contesta muy poco a la pregunta, porque como luego te tienes que reservar el tiempo para cuando te pongan verde poder decir lo que quieras y tal, ¿no? Entonces, pues ya se han ido a hablar otra cosa, ¿no? Pero yo pensaba, ¿cómo es posible que el presidente no ha dicho que en el famoso decreto, en el artículo 22, se ha establecido una rendición de cuentas, y que esa rendición de cuentas es trimestral? Yo es que hay veces que no les entiendo. No les entiendo, porque se han liado a hablar de la empresa Plus Ultra y que no tenía nada que ver con la pregunta que se había hecho, ¿no? Y así, pues, bueno, no vamos bien. Yo diría dos cosas sobre esto. Fijaros que si desde... Me parece que Marisol ha mencionado el caso Naseiro, ¿no? De que hace ya ni recuerdo los años, ¿no? Años 90, ¿no? Años 90. Si desde ese momento y toda la secuencia de casos que han afectado no solamente al Partido Popular, sino a otros partidos, hubiéramos tenido en cuenta la segunda estrella de la corrupción, es decir, los corruptores, seguramente no hubiéramos llegado aquí, porque probablemente los corruptores del caso Naseiro son muy parecidos a los corruptores de las obras de la sede del Partido Popular. Seguramente lo son, es decir, porque no hay tantas empresas ni tantas que tengan capacidad para hacer este tipo de intervenciones en la vida pública, ¿no? Y lo mismo pasaría con la tercera estrella, que es la de los abogados, la de los intermediarios. Claro, cuando ocurren estas cosas normalmente no se produce una reunión, a veces seguramente también sí, entre el presidente de una gran empresa y el presidente del partido para llegar a acuerdos, sino que intervienen una serie de abogados y de estructuras de las cuales tampoco sabemos habitualmente nada, ¿no? Y cómo ha ido cambiando el fenómeno de la corrupción en España, porque cuando hablábamos del caso Naseiro, el caso Naseiro ya pertenece a la segunda fase. La primera fase fue los abusos urbanísticos, lo que estaba ocurriendo fundamentalmente en los ayuntamientos, lo que estaba ocurriendo con los concejales de urbanismo que tenían tanto poder, ¿no? Y podían hacer cualquier cosa, ¿no? Luego hubo una segunda fase que estamos también en ella, pero que es la financiación irregular de los partidos políticos, es decir, que acuden a las elecciones dopados para ganarlas, ¿no? Y hay una tercera fase que se mezcla con las otras dos. No es que desaparezcan las anteriores, sino que cada una es más importante en un determinado momento, que es lo que Manuel hablaba ahora, lo de las contrataciones públicas, ¿no? El fenómeno de las contrataciones públicas a cambio de cohechos, de sobornos, ¿no? Y eso es lo que, y en estos momentos están las tres cosas mezcladas ahí, pero probablemente somos incapaces de desbrozarlo, como decía Manuela, es decir, porque desde hace mucho tiempo nos hemos olvidado de las patas 2 y 3 de un concurso de este tipo, solamente nos centramos en quiénes son los corruptos, ¿no? A mí me parece que... Ay, perdona, Fernando. No, adelante, Manuela, adelante. Sí, ¿seguro que me toca? Sí. Bueno, pero me parece que hay una cosa muy importante en los corruptores, ¿no? Yo creo que en general las empresas no tienen ningún interés en tener que pagar esa especie de peajes, ¿no? Ninguno, no tienen ningún interés. El único problema es que si lo pagan dos, los demás se ven perjudicados. Entonces yo creo que de alguna manera, cuando las empresas constatan que no se le va a permitir a nadie pagar ni un euro, pues respiran y dicen, qué bien, no paguemos nadie. Pero claro, a mí me parece que es absolutamente determinante la actitud de los corrompidos, es decir, la actitud de quien acepta ese dinero. Porque desde el momento que se acepta el dinero de uno,
ya está todo puesto en, digamos, todo tiene una cierta estabilidad, ¿no? Yo recuerdo fui ponente, además, en el caso del juicio del AVE, que fue tremendo, aquello duró muchísimos años, ¿no? Y me acuerdo de las testificales que hicimos con las direcciones de las grandes empresas ferroviarias europeas, ¿no? Y me acuerdo muy bien que el representante de una de las compañías francesas nos dijo: mire, señores, aquí paga todo el mundo, es decir, pagan todos. Bueno, eso pasaba antes. Yo creo que ahora no es tan general ya en el mundo, ¿no? Y eso está empezando a quebrarse si de alguna manera queda claro de que los corrompidos no van a aceptar que haya ya ninguna corrupción. Yo creo que entonces las empresas respiran. Si las empresas no tienen ningún interés en tener que estar pagando esto, y ahora pagan todas, quiero decir, pagan todas. Desde el momento que paga una, tienen que pagar las demás, ¿no? Fíjate, alguien que conoce bien el panorama me hace llegar esta pregunta: ¿para qué una empresa va a molestarse en crear los mejores proyectos, formar a los mejores profesionales, fichar a los jóvenes con nuevas ideas, si con una mordida de 200.000 euros tiene el contrato? Es decir, tiene repercusiones también en la calidad de los proyectos que se llevan a cabo. Bueno, no sé si querías decir algo de la corrupción, Fernando, antes de irme ya a la campaña madrileña, que amenaza con desplazarlo todo en este mes. Dime. Sí, por cierto, Toni Cantó ha cogido mal día para fichar por el partido que tanto combatió desde la supuesta generación. Ahora vamos. Pero no me anticipo. En lo que estabais hablando de las empresas, quería aportar el punto de esperanza de que en este caso el último giro de la declaración de Bárcenas precisamente tiene como interesante su declaración en otros sumarios, donde teóricamente empieza a dar datos de qué concursos y qué adjudicaciones son las que se dieron a cambio de esas comisiones para que llegaran al Partido Popular y que luego fueran, ¿no?, a financiación al partido, o a sobresueldos, o a la caja que fue forjando Bárcenas. Por eso yo creo que en ese sentido sí que hay una esperanza. Y luego me gustaría añadir, en lo que se estaba hablando de la corrupción y las dificultades para luchar contra ella, también un capítulo absolutamente importante que está pendiente y que no se ha abordado, que es el de las personas que denuncian. Yo creo que la protección de esas personas no está bien regulado. Fíjate que todo este tema empezó con José Luis Peñas, que ya sabemos, hemos hablado muchas veces de él, que está pendiente de un indulto porque él también está condenado y fue quien lo denunció. Y te aseguro, y sé de lo que hablo por experiencia personal, cuando alguien denuncia una irregularidad de una administración o de una empresa pública, se mete en un calvario que a veces le hace pensar si merece la pena o no. Por eso yo creo que en eso habría que reflexionar también. Pues reprochamos a los dirigentes del PP que no tengan un discurso elaborado sobre lo que les ha pasado, y tenemos que reprocharnos como sociedad y a los políticos y a las instituciones que no tengan todas las medidas, ¿no?, que se han ido intuyendo a lo largo del tiempo como imprescindibles para saber por qué nos pasa, que decía Manuela Carmena, y evitar que vuelva a pasarnos. Bueno, Isabel Díaz Ayuso ha fichado a Toni Cantó, diputado de Ciudadanos hasta antes de ayer, para sus listas en las elecciones del 4 de mayo. Cantó dio un portazo a los naranjas la semana pasada y dijo que volvía a la tele, pero en 9 días se ha garantizado un escaño y seguir en política. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. Pues según fuentes de Génova, Toni Cantó se incorporará como independiente. Falta por concretar la posición que ocupará, dado que hoy Díaz Ayuso ha anunciado su intención también de llevar en los primeros puestos a los miembros de su gobierno y a su equipo directo. El propio Toni Cantó daba cuenta de las conversaciones para su incorporación, es textual, al proyecto de unión del centro-derecha de Pablo Casado en Madrid. Es esencial que esta comunidad siga siendo ejemplo de libertad en Europa y motor económico de España, escribía Cantó. Desde Génova ya se ha dado la bienvenida al exdiputado naranja con el siguiente mensaje remitido por fuentes del PP. Entre socialismo y libertad, Cantó apuesta por la libertad y hace más grande nuestra formación política. Es evidente que Ayuso trata de hacerse con todos los votos de Ciudadanos si puede, pero sobre todo con los del ala más dura para que no se vayan a Vox. Y aunque es menos evidente, nosotros se lo podemos contar. Ayuso
se hace con una pieza que Génova, Mariela, había valorado para otros escenarios algún día, por ejemplo, Valencia. Sí, Génova rondaba a Cantó desde hace ya mucho tiempo. Lo considera un activo importantísimo, con gran capacidad de movilización de un sector joven de centro-derecha, por el perfil de Cantó muy activo y muy considerado en las redes sociales. No obstante, algunas fuentes en Génova reconocen, como decías, que su figura se había valorado para un puesto destacado en el PP de Valencia, pero al final Génova ha optado por Madrid por reforzar la candidatura de Ayuso. Pero Cantó es una pieza en el plan de García Egea. De hecho, ha sido Génova quien ha pilotado todo el proceso. Hoy en la ventana de Madrid, nuestro compañero preguntaba al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que respondía así a Javier Casal. Sinceramente, al llegar aquí he conocido esta noticia que habéis dado y desconozco los interiores de la noticia. ¿Pero le parecería bien? ¿Le parece a priori una persona con fuerza, un personaje político interesante para el futuro de la Comunidad de Madrid y para el futuro grupo o para el futuro gobierno de la Comunidad de Madrid? Bueno, yo tengo la mejor de las opiniones. No sé si le conoce o no. No lo conozco, tengo una buena opinión de él. Decía haberse enterado por la SER. Y es que la Comunidad de Madrid, Pepa, a esta hora guarda silencio. No ha dicho nada en toda la tarde. Algunas fuentes hablan de cierta tensión entre el equipo de la Puerta del Sol y Génova por el puesto que ocuparía finalmente Toni Cantó en la lista. No por el nombre, sino por el puesto. Así que esperamos que se pronuncie la Puerta del Sol. Gracias, Mariela. A vosotros. Así será como Toni Cantó podrá decir que ha estado en 4 partidos y en 3 parlamentos en una década, un carrerón. Primero Vecinos por Torrelodones, después UPyD, cuando UPyD naufragó Ciudadanos y ahora que Ciudadanos implosiona, el PP. Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La historia de Toni Cantó es una historia de idas y venidas físicas entre Madrid y Valencia, ideológicas, con hasta 4 partidos, pero también de discurso, comenzando por su motivación para entrar en política, porque el hombre que hoy abraza a uno de los 2 partidos históricos de nuestro país era hace 9 años un joven combatiente contra el bipartidismo. El modelo sociolaboral del bipartidismo ha dinamitado todos los pactos entre los jóvenes y el estado de bienestar. Preocupado por los recortes del PP en sanidad. Para que quede claro el titular, el Partido Popular decide ahorrar a costa de la sanidad. Por las políticas de Montoro en general. Me gustaría que usted me explicara qué moral le permite a usted ser responsable de que este año sigamos teniendo más de 5 millones de parados. Incluso interesado en las primarias. Fomentando elecciones primarias sin firmas ni avales, ustedes harían un gran trabajo también para fomentar la participación ciudadana. Eran otros tiempos, con el influjo del 15M reciente. Cantó poblaba la bancada de UPyD en el Congreso, aunque ya había hecho sus pinitos en Ciudadanos y en un partido local, y entonces comenzó otro viaje a Valencia para ser candidato de la formación en la comunidad, en un momento en el que tenía opiniones algo distintas sobre lo que es el transfugismo. ¿Ve usted a Ciudadanos demasiado próximo al PP? Bueno, yo no son pullas, son realidades. Que la persona que han puesto al mando gobierna ya con el Partido Popular desde otro partido, además, para mí eso es transfugismo y está feo. Pero la relación con Rosa Díez, por lo que sea, no acabó muy bien. Ganaban el Congreso, se entregaban, y si no le ganaban, se iban entregando. Así que el actor inició un nuevo viaje. Eso no sucede en ningún mitin de ningún otro partido político. ¿Y sabéis por qué sucede eso? Porque tenemos un gran líder que luego nos hablará, Albert Rivera. Cantó volvió al Congreso en 2015 para regresar en 2019 a la Comunidad Valenciana, donde ha ido dejando intervenciones cada vez más parecidas a las de su próxima líder. El fascismo fue una de las razones por las que se fundó la Unión Europea, pero oiga, no es la única. Es que se dejan la mitad del problema, se dejan al comunismo. Pero aún quedaba una ida y venida más, la de su salida de Ciudadanos y su supuesta retirada de la política. Yo descarto entrar en política. Ahora mismo me siento muy desilusionado y lo que me apetece es volver a mi antiguo trabajo. En la trayectoria de Cantó quedan polémicas, como cuando tuvo que rectificar y dejar la Comisión de Igualdad del Congreso por tachar de falsas la mayoría de denuncias de violencia machista, o como cuando se definió como pedagogo sin tener licenciatura. Ahora sí podrá ampliar su currículum con la incorporación a las filas de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, esto es lo que está pasando en la política española, ¿no? ¿Qué carrerón lleva Cantó? Garea, empiezo contigo ahora. ¿Qué disputado el voto de Ciudadanos? Sí. Partido a partido, ¿no? Partido a partido, literalmente. Pues yo, no, eso está bien, ahí eso es todo bien. Lo primero, desde mi ingenuidad, que me llama mucho la atención, es que se considera activo electoral a Toni Cantó. Pues te puedo asegurar que hay quien lo considera gran activo electoral. No lo discutiré, pero me sorprende.
porque creo que las declaraciones que conocemos de él cuadran poco con algunas de las cosas que hace, desde la crítica a la política como profesión y haber emprendido esta carrera, a críticas al Partido Popular y ahora fichar por el PP, o como decía antes, justo coger el día que el PP está en el banquillo que él tanto combatió esas cosas, como para ahora incorporarse a esas filas. Y por eso me sorprende muchísimo, pero no lo discutiré que sea así, pero me parece que el ejemplo que da no es muy positivo. ¿Cómo lo ves, Manuela? Esta fuga hacia adelante, ¿no? Buscando un partido, en busca del partido. No sé, yo quizá no coincida mucho con lo que estáis diciendo, ¿no? Me gustaría primero escucharle a él, ¿no? Y intentar saber, porque yo no le conozco bien y sí creo que se puede dar, que no sé si es su perfil, pero sí se puede dar muchos perfiles de personas que no se encuentran a gusto en ningún partido, ¿no? Que van buscando algo que los partidos no les dan, ¿no? No lo sé, creo que es diferente a otros casos que hemos visto de personas que se pasan de un partido a otro cuando no les seleccionan para las listas, pues porque no tienen otra alternativa más para seguir en política, ¿no? Pero este hombre podría continuar su profesión de actor, ¿no? Entonces, no sé qué le lleva a tener que estar siempre buscando hacer política y a no sentirse satisfecho en ninguna de las agrupaciones, bueno, los partidos, para decir exactamente el concepto exacto, en los que ha estado, ¿no? No sé, me inspira curiosidad. Sí, yo por trascender a Cantó, que tiene la importancia que tiene, Cantó, por trascenderlo a él, claro que entiendo lo que dices, Manuela, ¿no? Es decir, que la gente puede cambiar, evolucionar, pero claro, es que van buscando justo un partido que tenga posibilidades de conseguir un escaño. Esta es la peculiaridad del caso que comentamos, ¿no? Sí, pero te digo, la gente, no sé, me vais a decir qué barbaridad el ejemplo que os voy a poner, ¿no? Pero yo leyendo a Clara Campoamor, ¿no? Cuando a ella se la acusa de transfugismo en su momento, porque ella quiere llegar al Parlamento porque quiere luchar por el voto de las mujeres, ¿no? Y entonces en su partido inicial pues la dan esquina y no quieren, y ella quiere ir a las listas, ¿no? Entonces, no lo sé, no, me parece que no es en absoluto, y no quiero hacer esa comparación porque me parece grandiosa y una persona interesantísima y a la que todas las mujeres le debemos mucho, Clara Campoamor, ¿no? Pero he querido como aislar un poco el fenómeno y quitarle el título de una persona concreta, que es Toni Cantó, para intentar trasladar lo que puede significar una persona que quiere hacer política y no se acaba de encontrar a gusto con ninguno de los partidos por los que pasa, ¿no? No sé, bueno, ¿por qué no pensamos sobre eso? Todavía le queda Vox. Vale, puede ser, sí, puede ser. Yo desde luego no comparto para nada en este caso, comparto lo que has dicho de Clara Campoamor, pero no para nada en absoluto con el caso de Toni Cantó. Yo tengo una interpretación, pero no es opinión, pero no es información, y estoy dispuesto a cambiarla en cuanto me digan que me estoy equivocando. Yo creo que cuando él sale hace una semana o 8 días de la reunión de Ciudadanos, un minuto antes de que allí dentro se fuese a firmar un pacto antitransfugismo para que la gente no se pueda ir al PP, él sale un momento antes, todo esto ya estaba montado. En mi opinión, sí, eso seguro que sí. En mi opinión, no hay sorpresa, ni hoy se ha reunido de repente Isabel Díaz Ayuso con él para ver qué hacían y no sé qué, sino que esto estaba montado, y probablemente la pieza que nos falta aquí es la del ex secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Evia, que es el que de alguna manera está montando una buena parte de las cosas que están ocurriendo, ¿no? Y comparto con Fernando Garea, desde luego yo me quedo sorprendidísimo de que alguien crea que este personaje es un activo electoral para alguien después de la secuencia de transfugismo que ha protagonizado, ¿no?
Sí, como tú decías, le queda todavía Vox, ya veremos si acaba ahí. Hoy también la candidatura de Gabilondo ha ido soltando novedades, con 2 incorporaciones, 2 mujeres, Irene Lozano y Pilar Llop. Por cierto, Irene Lozano, que también procedía originariamente de UPyD, y Pilar Llop, presidenta del Senado, que tenía que ir en la lista en cualquier caso porque es senadora por la Asamblea de Madrid. En Antena 3, Gabilondo ha insistido en los que por ahora parecen sus 2 pilares en esta precampaña: no asociarse con esta versión de Pablo Iglesias y no tocar la fiscalidad. Yo creo que no hay que subir los impuestos y yo me comprometo específicamente a no tocar la fiscalidad, y lo digo solemnemente y lo digo públicamente. Y yo tenía ganas de preguntarte, Joaquín, por esto, por esta afirmación con mucha rotundidad del candidato del PSOE. Lamento no estar de acuerdo con Ángel Gabilondo en este caso, es decir, pero Madrid hace dumping fiscal respecto a otras muchas comunidades autónomas y está llena de necesidades como para tener que subir los impuestos. Yo más bien creo que esto es una promesa electoral para los 2 años que faltan para la siguiente convocatoria de elecciones autonómicas en Madrid, porque y le vale, digamos, para un recorrido muy corto. Es decir, pero me sorprende mucho. Claro, es una promesa fuerte. Es fuerte. Esto ya no, es lo que se llama ya una promesa fuerte, ¿no? No es una cosa que va de tapadillo por ahí en su programa y tiene distintas interpretaciones. No, esto es una promesa fuerte y entonces no va a poder subir los impuestos, ¿no? Y entonces veremos que sí, perdón. No, que te digo que estoy de acuerdo, pero fíjate que 2 años es muy poquísimo. Es decir, y a lo mejor por eso es lo suficiente. Vamos, yo creo que si Ángel lo dice, lo va a hacer, porque sí, yo también lo creo. Me inspira, yo creo que es una persona de una lealtad y en fin, tengo muchísimo respeto por Ángel, ¿no? Y si Ángel dice que eso es su política, él la va a llevar a cabo. Y puede tener lógica, porque es que en 2 años no se puede hacer casi nada. Entonces, a lo mejor prefiere digamos, conseguir un clima de rebajar la confrontación, de más escucha, de más comprensión y después buscar más refuerzos para hacerlo en otro momento, ¿no? Puede que fuera razonable, no lo sé. Pero fíjate, Manuela, que creo recordar que no hace más de 15 días o algo así, Gabilondo y el Partido Socialista habían presentado una especie de programa en donde hablaban de subidas de impuestos, ¿no? Creo recordar, por eso creo que esto es una promesa fuerte electoral de corto plazo, como tú dices. No solo eso, sino que hace muy pocos meses el gobierno pactó los presupuestos, y en el pacto de los presupuestos le permitió, en lo que muchos socialistas de Madrid consideraron una enorme torpeza por parte del gobierno, le permitieron a Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, que anunciara que entre los acuerdos que había alcanzado con el gobierno estaba limitar las bajadas de impuestos en la Comunidad de Madrid. En definitiva, hacer que los impuestos vuelvan a estar equiparables en todas las comunidades autónomas en un nuevo sistema de financiación. Esto rompe con eso que se pactó entonces, y desde mi punto de vista tiene mucho que ver con algo que has dicho tú, Joaquín, que es para la campaña electoral, no de estas elecciones, sino de las de dentro de 2 años. En estos días el PSOE y Moncloa creo que está construyendo lo que podríamos llamar el relato alternativo. Es decir, presentamos una lista y un programa y un candidato, por un candidato no tanto, una lista y un programa que tiene más que ver con las elecciones de dentro de 2 años, porque la ley nos obliga a que solo dure esta legislatura 2 años, pero vamos a ir presentando, por ejemplo, de número 2 a Hannah Haloul, que nos puede valer como candidata para el 2023, y además no vamos a presentar subidas de impuestos precisamente para, si no ganamos, tomar posiciones de cara a la otra, que es la legislatura que consideramos la importante. ¿No tenéis la sensación de que las estrategias electorales no estaban antes tan a la vista? Porque yo tengo la impresión de que nunca antes las estrategias para ganar votos en nichos concretos, en nichos muy determinados, con la precisión de un bisturí, han sido tan evidentes. Las campañas van a lo que van, pero ahora es como, y este mensaje se dirige, que es mi impresión cuando escuché esa
promesa fuerte que dice Joaquín Estefanía de Gabilondo, ¿no? Tiene las series de televisión nos están matando. Un destinatario, un nicho concreto de electorado de Madrid, ¿no? Y, en fin, igual es que mi memoria electoral es como la memoria de la meteorología, que es breve y que siempre creemos que hace más calor ahora que nunca, cada verano. Y vosotros recordáis esta precisión de nicho, ¿no? De dirigirte... Bueno, no sé, fíjate, a mí me ha sorprendido desde luego lo que ha dicho Ángel, pero no sé, me parece que también esa idea de que el partido tiene que imponer su política absolutamente en todas las instituciones en las que pretende llegar o en las que está, no sé, yo creo que a mí me parece que Ángel no es un hombre de partido, ¿no? Es un hombre que está vinculado al Partido Socialista, pero él no es militante del Partido Socialista, ¿no? ¿O estoy equivocada? No es militante, ¿no? Entonces, yo creo que él puede tener también un marco, y a mí me gustaría que lo tuviera, un marco de una cierta independencia. Oye, habrán pactado con Rufián lo que habrán pactado, pero él puede llevar a cabo una política más singular, más particular para la Comunidad de Madrid. Además, yo creo que eso, yo que planteo que los partidos políticos no deben estar en las instituciones, sino que deben tener un elemento de mediación entre los ciudadanos y las instituciones, pero no deben estar como partidos como tales en las instituciones. Pues yo creo que a mí me gusta el que él discrepe, ¿no? Siento desilusionarte, Manuela. Pero convendrás que la Comunidad de Madrid en estos momentos tiene unas necesidades casi angustiosas en relación con la sanidad pública y con la educación. Entonces, si no se suben los impuestos, es decir, vamos a continuar teniendo esos problemas exactamente igual que los tenemos ahora. Por eso es por lo que yo creo que yo no estoy de acuerdo con esta posición, ¿no? Pero claro, él yo creo que está haciendo una estrategia cara a estas elecciones y cara a la legislatura completa. Pero vamos, después de decir que no quiere subir los impuestos, tendría que decir qué quiere hacer con la educación y sobre todo con la sanidad. Ahí sí que estoy totalmente de acuerdo, porque fíjate, es que yo pienso que es muy interesante el que se viera así con las posibilidades económicas actuales de la Comunidad de Madrid, que son muchas, porque tiene un enorme presupuesto, no lo olvidemos, no tendríamos por qué estar viviendo lo que estamos viviendo en la educación y en la sanidad. Entonces a mí eso sí que me encantaría, que se hablara de eso, es decir, cómo se va a mejorar la sanidad en estos 2 años sin subir los impuestos, porque es que además la subida de impuestos en 2 años casi no revierte, es decir, que casi no da tiempo a que sea efectiva, ¿no? ¿Sabes? Eso es lo que yo os digo por mi experiencia en el ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues veremos cómo evoluciona. Esta está siendo cómo evoluciona la campaña, digo, y si se discute lo que queréis que se discuta, porque de momento está siendo una semana de despedida para Pablo Iglesias, después de que la ley electoral madrileña le haya obligado a adelantar sus planes. Y ayer era el Senado, hoy el líder de Podemos ha dicho adiós al Congreso porque confirma que no solo deja el gobierno, sino que entregará su escaño antes de presentar formalmente su candidatura para Madrid. Y quiero que mis últimas palabras en esta tribuna democrática, esta vez como vicepresidente del gobierno, vuelvan a ser un homenaje a esas generaciones de españoles y españolas que lucharon contra el fascismo por la libertad y por la justicia social. Porque fueron, somos, porque somos, serán. Así se ha ido, últimas palabras entre aplausos de morados y socialistas. Y antes había hecho un anuncio, Podemos, en clave electoral. Podemos va a denunciar en la Fiscalía Anticorrupción al secretario general del PP, Teodoro García Egea, por cohecho, al haber supuestamente maniobrado en la moción de censura de Murcia comprando diputados de Ciudadanos. Bueno, en clave electoral lo digo yo, pero no sé, Manuela, si tú le ves recorrido a una denuncia por cohecho esto. No, yo no lo veo. La verdad es que no lo he estudiado en profundidad, pero así a primer golpe no lo he visto, no lo veo. Bueno, pues se despedía Iglesias, así como van a escuchar, de quien ha sido su antagonista en el Congreso. Ustedes saben que no van a volver al Consejo de Ministros y su proyecto es atrincherarse en Madrid. Y ahora vuelven ustedes
otra vez a presumir de tamayazos y de comprar diputados. Ya está bien de corruptos, ya está bien de comprar diputados, ya está bien de impunidad, señoría. Hasta pronto. Hasta pronto, le decía Teodoro García Egea. Cuando ayer, gracias al tuit de Paco Camas, un investigador de Metroscopia, fuimos todos conscientes de que Iglesias tenía que anticipar un par de semanas su marcha del gobierno para poder ser candidato por Madrid, según la ley electoral madrileña, me acordé de ti, Manuela, y de tu empeño en que hay que leer los papeles y saberse las leyes, ¿no? Sí, porque parece claro, que esa ley no se la había leído nadie, y nadie es nadie, pese a que las elecciones están convocadas desde hace 2 semanas, y no es por este investigador de Metroscopia, podría haber ocurrido que la semana próxima Iglesias se encontrara con que no podía ser candidato. Claro, quizás están tan, digamos, angustiados por la palabra, el gesto y la imagen, que se les olvida contar con lo que es el entramado de los derechos y los deberes, ¿no? Que está ahí, que hay que cumplirlos, ¿no? Sí. Hombre, y sobre todo su misión, según las propias palabras de Pablo Iglesias, su misión fundamental este tiempo hasta que dejase la vicepresidencia de gobierno era llegar a un acuerdo sobre la ley del suelo y sobre los alquileres. Es decir, que es una cosa que ahora ya no va a poder hacer, va a tener que trasladar, como tantas otras cosas, a Yolanda Díaz, ¿no? Eso le queda otro problema a Yolanda Díaz que él había quedado en arreglar. Yo, desde luego, tampoco veo ninguna posibilidad de esa denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por cohecho, es decir, por soborno a cambio de realizar algo, a no ser que dispongan de una documentación que todos nosotros desconocemos. Precisamente después de él ha intervenido Jaime Asens y han dicho que aportarán documentación. Esa sería la única posibilidad, creo yo, de que eso llevase a término algo, ¿no? Puede ser, pero desde luego con los datos que ahora se conocen no parece que haya mucho menos una base para una denuncia. Además, a mí me ha parecido interesante que él hablara de denuncia y no de querella, ¿no? Es decir, que eso ya quiere decir mucho, ¿no? Es decir, la querella te compromete mucho más y la denuncia es como quien dice echar una carta, ¿no? Además, hay un punto de incoherencia, porque si estás criticando la judicialización de la política porque la está padeciendo, y es verdad que Podemos la está padeciendo en muchas ocasiones de forma injusta, es un poco incoherente judicializar algo a menos que efectivamente haya esas pruebas contundentes, pruebas documentales que lo justifiquen, pero si no, tiene ese punto de incoherencia. Escuchamos decir con frecuencia, en este programa se dice muchas veces, algunos invitados lo dicen y algunos analistas, que falta liderazgo político y social, y hoy Angela Merkel ha vuelto a demostrar qué cosa es esa, ¿no? ¿Qué significa el liderazgo? También para rectificar y asumir en primera persona los errores. Gestionar la pandemia es muy difícil, ya lo sabemos, especialmente para los políticos, que no pueden considerar solo los aspectos sanitarios, sino también los sociales, los económicos, los legales. Bueno, pues vamos al lío. Hoy Merkel ha hecho algo que no es habitual, desdecirse en apenas unas horas con algo muy grave y decir: ¿he sido yo la que me he equivocado al decretar un cese de toda la actividad no esencial para los días de Semana Santa? Vamos a ir con el relato completo de este frenazo y marcha atrás. Todo empieza a principios de mes, cuando Merkel se reúne con los Länders y cede a sus peticiones de entonces. Acepta iniciar una tímida desescalada después de 4 meses de cerrojo y ante el creciente descontento de la población. Trotzdem kann ich heute sagen, der Frühling 2021 Tras 10 horas de reunión, después de escuchar a los Estados federados, Merkel salía en rueda de prensa al filo de la medianoche. Veía entonces una esperanza justificada, decía, pero según han pasado las semanas, la evolución de la pandemia en Alemania se ha complicado, con la incidencia acumulada y los casos diarios en ascenso, y en esas llega esta semana, el lunes. Merkel se volvió a reunir con los líderes regionales, casi 12 horas de diálogo esta vez, para ver cómo se puede contener la situación, y de nuevo de madrugada, en la madrugada del lunes al martes, comparece. Zu sehen war, dass wir leider von der Notbremse. Y ahí dice que la situación es muy grave en Alemania y que toca cerrar otra vez. Se paraliza el país en Semana Santa entero, con todos los comercios cerrados entre el 1 y el 5 de abril, excepto las de alimentación, que van a poder abrir, pero solo el día 3. Y se prohíben todas las reuniones al aire libre. Esa decisión fue muy criticada por la población, por los comercios. Se quejan, dicen, es un golpe que no merecemos, estamos cumpliendo las medidas de seguridad, los contagios no se están produciendo en estos negocios, ¿por qué nos cierran? También se quejaban porque no quedaba claro cómo se iba a llevar a cabo este parón anunciado de madrugada con tan poco tiempo, así que Merkel hoy
miércoles, apenas un día después, se vuelve a reunir con los Länders. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Es klipp und klar zu Y sagen, vuelve a comparecer ante la prensa para reconocer que el martes ayer se equivocó, que el error es suyo, que lo hizo con las mejores intenciones, pero que lo lamenta profundamente y que por eso pide perdón a los ciudadanos. Dice Merkel que fue una decisión precipitada, que no había tiempo para implementarla, así que no duda, da marcha atrás y descarta el cierre total en Semana Santa. Ojo, mantiene todas las restricciones, todo el cierre, todas las prohibiciones en la calle. La marcha atrás se refiere a 2 días, que para que fueran 5, 2 días laborables se convirtieran en festivos para poder hacer un cierre de toda la actividad no esencial, convertir 2 días laborables en festivo. Para eso, que tenían que implementar los Länder de acuerdo con los sindicatos, con las empresas y con sus legislaciones de cada cual, era para lo que no daba tiempo, y por eso son esos 2 días que no serán festivos, que no se podrá cerrar del todo. Eso es lo que rectifica Merkel. La situación sigue siendo igual de grave y las restricciones a la movilidad se mantienen. Pero a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Una lideresa que lleva toda la semana dando la cara, incluso para decir yo me he equivocado, no se puede implementar y bueno, esto es así. La pandemia nos obliga a este tipo de gestión que aquí ¿Os imagináis, cualquiera de vosotros, empiezo por ti, Fernando, ese escenario en España? Bueno, yo veo 2 partes. Uno, yo creo que en España una de las cosas que nos ha faltado durante la pandemia es precisamente liderazgo. Yo creo que los mensajes no han llegado a los ciudadanos en gran parte gracias a esa falta de liderazgo, y luego podemos entrar a ponerle nombres a esa falta de liderazgo, y sí que da una cierta envidia escuchar a Merkel decir esto comparado con nosotros. Ahora, creo que también hay otra forma de verlo, que es la de la autocrítica que voy a hacer. ¿Qué diríamos si un político español hiciera eso mismo que ha hecho Merkel hoy? Y digo qué diríamos o qué diría yo, para que no haya ninguna duda de que me estoy incluyendo yo. Y me he acordado, por ejemplo, un episodio, no comparado con esto, ¿os acordáis un día en plena cuarentena, en aquellos días terribles, que el gobierno anunció a mediodía, creo que era que los niños no podían salir al parque o algo parecido, y por la noche lo rectificó y dijo que sí, que había un informe y que los niños podían salir al parque? Todos crucificamos al que entonces era ministro de Sanidad, Salvador Illa, por esa rectificación. Quiero decir que en esto está bien tener envidia de los políticos, pero también hagamos autocrítica nosotros, e insisto, para que no haya duda, yo el primero. A ver, Manuela, que te veo disfrutar. No, es que me ya me he flagelado, Manuela. Que te veo disfrutar, Manuela, dale. No, que me gustaba escuchar esto, ¿no? Porque sí, es muy complejo, ¿no? Pero bueno, el tema del liderazgo, que es lo que tú nos planteabas, sí, Pepa, a mí me parece que es algo muy peculiar y que a veces se consolida, ¿no? Como es, yo creo, en el caso de la señora Merkel, que ha ido ganando el liderazgo desde que empezó a tener sus responsabilidades de gobierno en la República Federal Alemana, ¿no? Y a mí ahora, pues yo creo que ha conseguido tener un carisma, no solamente un liderazgo, sino un carisma, ¿no? Entre otras cosas, pues no sé, esa figura de ella, siempre con su pelito rubio corto y esas chaquetas todas iguales, pero de colores diferentes, ¿no? Que a mí me gusta mucho verlas, me enternece, ¿no? La figura de ella, ¿no? Y luego yo creo que no hay que dar mucha importancia a esta, digamos, rectificación que ha hecho, ¿no? Porque es que yo creo que en el tema de la pandemia, de verdad, es casi, tendríamos que abandonar totalmente esa exigencia que hemos tenido y esa especie de echarnos unos a otros los muertos, porque realmente es que no hay quien le entienda bien qué es lo que sucede con esto de la pandemia, en serio. Yo reconozco que es que cada vez que oigo noticias no lo entiendo, es decir, no sé por qué ahora viene la cuarta ola, no sé qué les ha pasado en Alemania, no sé por qué pues de pronto pues Valencia aquí, que ha hecho unos esfuerzos enormes, pues parecía que estaba bien, luego estaba mal, no sé qué nos pasa aquí en Madrid, es decir, que parece que somos ahora los peores, pero luego resulta que, no sé, sinceramente creo que deberíamos todos tener una actitud de comprensión muchísimo mayor respecto a nuestros líderes, porque es un fenómeno tan nuevo, que yo creo que lo que habría que pedir sobre todo es capacidad de integración, de explicación, de humildad y luego sí también de liderazgo, ¿no? Porque alguien tiene que dirigir, ¿no?
muy de acuerdo con Manuela, ¿no? Yo creo que han pasado tres cosas, ¿no? Primero, lo que dijo Angela Merkel para adoptar esas medidas que luego de las cuales luego se ha retratado está llegando una pandemia más letal. Ojo, porque son palabras muy fuertes, ¿no? Es decir, y cuando las dice una persona como esta hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Claro, luego pasa lo que decía Manuela, ¿no? Es decir, nuestros políticos, como nosotros mismos y como todo el mundo, somos como pollos sin cabeza en estos momentos a la hora de analizar esta maldita pandemia, ¿no? Fíjate que todos creíamos que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaba quemado por todas las contradicciones a las que había llegado durante el tiempo que estuvo trabajando como ministro de Sanidad, y llegan las elecciones catalanas y vence a todos los partidos. Luego resulta que esa imagen que tenemos nosotros muchas veces, autocrítica, como dice Fernando, y otras mucha gente de que se contradicen y tal, y son muy especiales contradiciendo, le ocurre a todo el mundo, porque nadie sabe lo que está pasando, ¿no? Y luego, respecto a lo de Angela Merkel, que efectivamente va a pasar a la historia como una gran líder, ¿no? El liderazgo, en mi opinión, es convencer a los demás de que tus razones son las correctas, aunque sean minoritarias. Eso ocurre pocas veces en la historia, y eso probablemente es lo que le pasó a lo que le ha pasado de una manera y luego de la contraria a Angela Merkel en estos dos días. Primero, que consiguió convencer a la gente de que tenían que tomar esas decisiones, y posteriormente de que no. Me recuerda mucho, yo creo que tenía mucha capacidad de liderazgo en su momento Felipe González, cuando convenció a los otros, primero de que había que decir no a la OTAN, y luego de sacar a nuestro país de la OTAN. Eso sí que es capacidad de liderazgo, ¿no? Convencer a los demás de que las razones que tiene uno son las razones que hay que defender, aunque sean minoritarias, ¿no? Bien. Hasta aquí el liderazgo. ¿No veis ninguna contradicción? ¿Estáis viviendo vosotros como una contradicción? Mejor esto que venimos debatiendo toda la semana a propósito de la pandemia y la Semana Santa, el hecho de que la movilidad interior esté absolutamente limitada y no la exterior. Y venga, Manuela, tú que estás en Madrid y que seguro que tú pateas mucho la ciudad y que estás viendo al turista extranjero, que es una alegría por otra parte verlo aquí de vuelta, ¿no? Cuando se le ve... Tengo que decir, no pateo mucho los sitios del turismo extranjero, más bien en un sitio para otro, no he visto, pero vamos, sí hay personas que me cuentan que están aquí, muchos colectivos de franceses, no sé, a mí eso me parece que es perjudicial, ¿no? Yo creo que no parece que sea nada bueno, ¿no? El que puedan estar teniendo aquí actitudes, digamos, de comunicación entre unos y otros. Además parece que sin responsabilidad ninguna, y parece que eso es malo para el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Eso parece malo, ¿no? Sí, pero además es que eso convive con instrucciones precisas a la población nacional para que no se mueva. Sí, yo también creo que es malo moverse, con lo cual quiero decir que desde mi punto de vista parece que lo que nos ha dado resultado, dentro de las dudas que tenemos y la confusión que nos acarrea esta enfermedad, esta pandemia, pues parece que andar tratándose unos a otros y moviéndose es malo. Es decir, que yo lo que diría es pues que no vengan tantos franceses y intentar controlar los que vienen, pero eso nunca implicaría el que justificar al que nosotros nos moviéramos, porque me parece que no nos debemos mover, ¿no? Pero no soy muy beligerante, porque ya os digo, me parece que tenemos tal confusión que yo creo que deberíamos ser todos bastante más tolerantes por algo que no sabemos muy bien cuál es la relación entre las causas y los efectos, y ser muy prudentes y más tolerantes desde mi punto de vista. Fernando. Sí, lo que pasa que esas dificultades para tomar decisiones, que yo entiendo, lo que hacen es crear incoherencias como esta, que a su vez llevan a la confusión a los ciudadanos, que son los que en último término cada uno de ellos tenemos que cumplir con determinadas normas, y yo creo que eso no es bueno, y tiene que ver también en parte con lo que hablábamos de la falta de liderazgo. En este caso lo que habría que preguntarse es: toda esa o la mayoría de las personas que vienen a ese, entre comillas, turismo, ¿a qué vienen y por qué vienen?
pues en la mayoría da la impresión, y esto no es científico, pero da la impresión que vienen porque en determinados lugares, en este caso Madrid, hay unas condiciones de apertura que no hay en el resto de España y probablemente no hay en el resto de Europa. Pues igual hay que preguntarse por qué aquí se hace de una forma diferente al resto de ciudades, países, etcétera, y a lo mejor tenemos una respuesta bastante negativa sobre lo que se está haciendo. Insisto, todo eso desde el desconocimiento ya que tengo también como Manuela de no saber qué es mejor o qué es peor, pero sí lo comparo con lo que se hace en otros sitios y me resulta sorprendente. Insisto, la clave es preguntarse por qué vienen y para qué. No vienen por turismo, digamos, tradicional, vienen, bueno, por ocio. Yo sí he ido por el centro de Madrid el fin de semana pasado y es verdad que es bastante espectacular lo que está ocurriendo y a mí me parece que eso como mínimo nos crea una confusión a los que luego tenemos que cumplir esas normas. A mí cuando salgo de aquí a las 11:30 de la noche me da hasta tristeza, cuando veo algunas escenas de que Madrid se haya convertido en referente para eso, para algunas personas que vienen de fuera. ¿Con qué nos vamos, Aimar? Pues contándote que la Comisión de Salud Pública va a aprobar mañana un protocolo que emplaza a las comunidades a cerrar el interior de los bares y restaurantes, cerrarlo completamente, cuando la incidencia acumulada esté por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes en 2 semanas. La aplicación de este documento no va a ser a corto plazo, todavía le queda recorrido hasta que entre en vigor. Mañana se aprueba en la Comisión de Salud Pública, pero si se aplicara hoy ya, Madrid, Euskadi, Navarra, Cataluña, Asturias, Melilla y Ceuta deberían tener el interior de sus bares y restaurantes cerrados. I'm the defector and you're the farmer's daughter. You be teasing us farm boys till we start talking about those rabbits, George. Oh, won't you tell us about those rabbits, George? Pues nos podemos imaginar la campaña electoral que tendríamos si ese baremo que contaba Aimar se aplicara ahora mismo, como para no mezclar política y crisis sanitaria. Sería, en fin, nos lo podemos imaginar, ¿verdad, Fernando? Sí. Nos lo podemos imaginar perfectamente, ¿no? A dónde irían nuestros ruegos de que no se mezcle la crisis sanitaria con la política y mucho menos con la estrategia electoral. Manuela Carmena, Fernando Garea, Joaquín Estefanía, una alegría haberos tenido esta noche. Buena claro semana, sí. Un beso. Beso muy grande a todos y muy buenas noches. Adiós. Adiós. Que descansen ustedes. Volvemos mañana. Buenas noches. Kinda looks like an orb. The accountants have taken the movie. Yeah, they're on set. The people from the mobile phone company say who gets to play and who gets to not. You're a picture of the checkout girl. Hand me a plastic bag. I got the sweats trying to open it as it all piles up. I wish I didn't bite my nails coming in the land, and now I love the color of it all. Blue lights on the runway, I love the color of it all. Getting ready to spill my guts, and I love the color of it all. To the waitress on roller skates, I love the color of it all. Oh, the color of it all. I'm the great defector, so I must affect the air of a man who's maybe seen too much, but still just manages to care. Still you're the chocolate at the end of my cornetto. I love the way your underwire brow always sets off that X-ray machine coming in the land. Now I love the color of it all. Blue lights on the runway, I love the color of it all.
Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.